La enseñanza del día de hoy lleva por nombre Cuidado con los lobos. Al igual que la semana pasada, la enseñanza del día de hoy tiene esa connotación de advertencia de parte del Espíritu Santo para nosotros. La semana pasada habíamos hablado de las advertencias que Dios daba acerca de muchas piedras que aparecen en el camino del Evangelio. Y de esas piedras, de ciertos principios que habían que cuidarse para no caer en esos obstáculos, para no caer en la tentación que significaban esas piedras, esas rocas, esos obstáculos en el correr del camino del Evangelio en Jesucristo. Al igual que la semana pasada, el día de hoy también el Espíritu Santo nos quiere dar ciertas advertencias, pero en medio de la advertencia también consejos para superar algunos problemas. Sin embargo, el día de hoy, la noche que tenemos frente a nosotros, el tema del cual el Espíritu Santo nos advierte es bastante profundo. Y es un problema sistemático, estructural dentro de la iglesia a lo largo del tiempo y a lo ancho del mundo. Hoy vamos a hablar de esos lobos del cual el Espíritu Santo advirtió por la boca del apóstol Pablo. Y esos lobos son nada más y nada menos que las falsas doctrinas. Cuando el apóstol Pablo predicaba en diferentes ciudades del mundo durante sus viajes misioneros, siempre se encontró con falsos predicadores, con falsos maestros, con mentirosos, con engañadores. A lo largo del libro de Hechos nosotros vimos mucha gente que utilizaba y manipulaba ciertos principios del Antiguo Testamento para engañar y engatusar a otras personas. ¿Se acuerdan, por ejemplo, Simón el hechicero? O aquel hombre, aquel hechicero en Chipre, o incluso algunos líderes paganos que también manipularon sus cultos religiosos para tener esclavizadas a otras personas, como vimos la semana pasada con aquel platero Demetrio. Siempre a lo largo de la historia han habido personas que se aprovechan de los sentimientos religiosos, de las estructuras religiosas, de las doctrinas eclesiásticas para manipular, engatusar, engañar y mentir a otros. Eso es una realidad en aquel tiempo, como lo menciona cada rato la palabra del Señor, y es una realidad hoy día. Así que la advertencia que nos da el Espíritu Santo a través de la palabra, esta advertencia acerca de los lobos rapaces en medio de la congregación es más actual que nunca. Porque cuando nosotros estudiamos el libro de Hechos podemos encontrar ciertas circunstancias que no son tan aplicables a nuestra vida propiamente. Por ejemplo, el rol de la mujer en la iglesia no es una discusión que hoy día sea tan profunda como en los tiempos de Pablo, en una sociedad que discriminaba sistemáticamente a la mujer. Hoy no tenemos esa discusión. Entonces, el mensaje que daba el apóstol Pablo en esos sentidos no es tan actual para nuestra vida como lo que sí es el tema de las falsas doctrinas. Porque tal cual Pablo luchaba contra las falsas doctrinas, tal cual nosotros también seguimos luchando 2000 años después en la historia de la Iglesia Cristiana Mundial, seguimos luchando contra esas y otras falsas doctrinas que han surgido a lo largo del tiempo. En ese entonces Pablo se estaba enfrentando a una herejía. En realidad iba a empezar a enfrentarse a una herejía. Ya les explico qué significa la herejía. Y así como Pablo se estaba enfrentando en ese tiempo a una herejía, nosotros también nos enfrentamos hoy en día a esa misma herejía que no ha muerto después de 2000 años de lucha contra esa falsa doctrina y a muchísimas otras que han surgido a lo largo de estos 2000 años de historia. Así que en realidad el reto que tenemos nosotros como cristianos del siglo XXI es quizá mucho más profundo que el que tenía la iglesia primitiva y el mismo apóstol Pablo. Porque él estaba luchando contra una
herejía. Nosotros luchamos contra miles de herejías el día de hoy. En términos doctrinarios, en términos de la palabra del Señor, en términos de la verdad del Evangelio, la iglesia del siglo XXI no se había enfrentado a una oscuridad tan profunda como la que vivimos el día de hoy. Así que tenemos que tener mucho cuidado, porque Pablo se estaba enfrentando, por decirlo así, a un solo lobo. Pero ahora en medio de la iglesia de Cristo hay muchísimos más lobos. Esa manada se ha multiplicado y extendido a lo largo de los años. El asunto entonces frente a ese contexto es cómo sobrevivir a tanta oscuridad. Cómo sobrevivir frente a tanta mentira. Cómo hacer para no caer en las herejías y en las falsas doctrinas. A eso es lo que nos quiere llevar hoy la palabra del Señor. A darnos 3 consejos, 3 advertencias acerca de cómo los cristianos, tanto en aquel entonces como hoy día, debemos sobrevivir, debemos no caer en esas falsas doctrinas. Amén. Entonces vayamos a la palabra y al consejo de la palabra de Dios en el libro de Hechos, capítulo 20. Y se ubica por favor en el versículo 17. La semana pasada habíamos quedado en el último versículo del capítulo 19. Y usted dice, Andrés está saltando 16 versículos. Efectivamente, porque esos 16 versículos son datos históricos, meramente históricos, más que enseñanza. ¿Qué es lo que sucede? Nos ponemos en contexto. Lo que está sucediendo, si recuerdan de la semana pasada, es el final del tercer viaje y por ende el último viaje misionero del apóstol Pablo. Pablo tiene, ¿recuerdan aquel altercado, aquel alboroto en la ciudad de Éfeso? Sale vivo por la gracia del Señor y por la confusión de toda la ciudad. Y él se dedica después de ese alboroto a visitar las iglesias que había fundado en otras ciudades. ¿Ok? Sale de Éfeso y va a visitar todas esas iglesias que había fundado en Asia Menor y en Macedonia, en esas 2 provincias romanas. Eventualmente regresa a Éfeso y es en ese regreso donde vamos a leer nosotros en el versículo 17. Enviando pues desde Mileto, que fue la última ciudad que había visitado, regresa a Éfeso. Hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Los ancianos quiere decir a los líderes de la iglesia de Éfeso. 18. Cuando vinieron a él les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, en la provincia romana de Asia. Recuerden que Éfeso era la capital de la provincia. Sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas, pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Y como nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Jesús y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Es decir, lo que viene haciendo es un resumen de toda su obra misionera en Éfeso. Ahora he aquí, ligado yo en el Espíritu, voy a Jerusalén. Recuerde que Pablo seguía siendo judío a pesar de que le predicaba a los gentiles. Y él como judío todavía tenía esa conexión cultural con su tierra sagrada, con Jerusalén. Entonces él quería visitar Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer. Salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me ha dado testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. De esto vamos a hablar la próxima semana, así que no se lo pierdan. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios.
Y ahora he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Ojo, ojo lo que está diciendo el apóstol Pablo. Ninguno de ustedes, recuerde a quién se lo está diciendo. Se lo está diciendo a los ancianos, es decir, al liderazgo de la iglesia de Éfeso. La iglesia que él mismo fundó, la iglesia en la que había pasado más tiempo y por ende la iglesia más importante una de las iglesias más importantes en el corazón de Pablo. Tal vez quizás después de Filipos, porque Filipos lo mantenía económicamente y había padecido muchísimas cosas con Pablo. Tal vez después de Filipos, Pablo no tenía otra conexión más grande que con la iglesia de Éfeso, con el liderazgo de la iglesia de Éfeso, con la iglesia que pasó más tiempo. Él literalmente vio nacer y crecer a ese liderazgo espiritual en la iglesia. Y ahora viene y les dice, estoy seguro por el Espíritu Santo de Dios que ninguno de ustedes verá más mi rostro. ¿Qué significa eso? Eso era una despedida. 26, por tanto yo os protesto, yo que usted subrayo esa palabra, protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño, que en el Espíritu Santo os he puesto por obispos. ¿Recuerda la palabra obispos? La habíamos visto una vez. Supervisores espirituales es lo que significa. Para apacentar la iglesia del Señor. Apacentar está haciendo referencia a la metáfora del rebaño del Señor, de las ovejitas. Para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó con su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándonos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar, otra vez otra palabra que yo subrayaría, amonestar con lágrimas a cada uno. Ahora, hermanos, os encomiendo, otra palabra que yo subrayaría, a Dios y a la palabra de su gracia que tiene poder para sobreedificaros, otra palabra que yo subrayaría, y daros herencia con todos los santificados. Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie codiciado, antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo os he enseñado que trabajado así, se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con ellos. Ve al cuadro. Les acaba de decir que nunca más lo van a volver a ver. Y ahora se pone de rodillas y ora con ellos. Es un cuadro muy melancólico este. Lucas está escribiendo esto con el corazón partido en la mano. Porque Lucas está escribiendo sus recuerdos del apóstol Pablo. Entonces hubo gran llanto en todos, y echándose al cuello de Pablo le besaban, doliéndose en gran manera por la palabra que dijo, de que no lo verían más su rostro, y lo acompañaron al barco. Las palabras de despedida del apóstol Pablo a una de las iglesias más importantes durante su viaje misionero. Y esa palabra en realidad no es una de estas palabras melancólicas de que qué bueno que estuvimos juntos, qué bueno lo que hicimos, nos veremos en el cielo. No, no fueron esas palabras melancólicas. El apóstol Pablo llenó sus palabras de despedida con advertencias. ¿Recuerdan esas palabras? Protesto,
¿Qué era eso? Una advertencia. Les digo, entre ustedes mismos, después de que yo me vaya, aparecerán lobos rapaces que no perdonarán al rebaño y que traerán de arrastrarte así a los discípulos. Es una advertencia clara. Entonces les da los consejos de Dios, los consejos de la palabra de Dios para superar a esos lobos rapaces. Esas son las palabras finales del apóstol Pablo para Éfeso. Una advertencia y consejos para salir adelante frente a esa amenaza. Ahora, póngase a pensar. Estas son las palabras finales del apóstol Pablo. Pablo dice, dentro de muy poco, ya ustedes no me verán más. Yo voy a partir. Y efectivamente lo que viene después en el libro de Hechos es la historia del arresto del apóstol Pablo. Ya en la iglesia de Éfeso nunca más lo volvió a ver. La cuestión está en que Pablo, ¿cómo sabía que iban a aparecer lobos rapaces? Porque él dijo, después de mi partida vendrán lobos rapaces. ¿Cómo era que Pablo sabía que iban a venir los lobos rapaces? ¿Y por qué esa advertencia se la da exclusivamente a Éfeso si él había venido visitando las iglesias que había fundado? ¿Por qué no utilizó esas mismas advertencias en las iglesias de Macedonia, como Filipos, Tesalónica, y en las iglesias de Asia, como la de Mileto? ¿Por qué solo se la dio a Éfeso? Es la pregunta que nosotros debemos hacernos. Y aquí la cuestión es ver qué es lo que dice el resto de la palabra de Dios para darnos cuenta que lo que Pablo estaba hablando era una legítima revelación profética del Espíritu Santo al apóstol Pablo. Por eso solo se la dio a Éfeso, porque sabía que esa era una amenaza única para la iglesia de Éfeso y no para las demás. A las demás les habló de la persecución, de mantenerse firme frente a la persecución, pero a Éfeso llegó a decirles, tengan cuidado con los lobos rapaces que saldrán de ustedes mismos. Si estudiamos la historia de la iglesia de Éfeso, nos damos cuenta que la primer herejía de la historia cristiana salió de la iglesia de Éfeso. Y salió justamente a finales del siglo I, en los años 70 y 80 después de Cristo. Y Pablo fue asesinado en el 67 después de Cristo. Digamos que se hayan esperado 3 años para sacar la herejía después de la muerte de Pablo. ¿Cómo Pablo sabía que 3 años después de su muerte iba a nacer una herejía en Éfeso? ¿Y cómo les dan las advertencias a la iglesia de Éfeso de esa herejía? Solo una revelación profética de parte del Espíritu Santo. Una convicción que el Espíritu Santo le dio al apóstol Pablo diciéndole, hey, tenga cuidado. Dígale a esa iglesia que tenga cuidado porque ya el Espíritu Santo previendo en el futuro lo que muchos falsos maestros, esos lobos rapaces, iban a querer hacer en la iglesia de Éfeso. Arrastrar a los discípulos de la verdad de vuelta a la mentira, de la luz en la que se encontraban de vuelta a las tinieblas. Entonces el Espíritu Santo, por medio de esa revelación profética, da 3 consejos para superar las falsas doctrinas. Y son esos 3 consejos los que nosotros debemos aplicar hoy para luchar contra los lobos rapaces del siglo XXI. Número 1, recuerde las protestas y amonestaciones de sus padres. En el versículo 26 y en el versículo 31 vemos esas 2 palabras, os protesto y os amonesto. Esas no son palabras suavecitas para una despedida, no son un te quiero, no son un nos volvamos a ver, no, les está diciendo, hey, les protesto y les amonesto de que ustedes no se salgan de las enseñanzas que yo les vengo dando. Porque Pablo, recuerden lo que había dicho en Gálatas capítulo 1, yo recibí directamente del Señor el Evangelio. A mí el Señor se me presentó y me enseñó
punto por punto, cada principio del Evangelio. Entonces Pablo enseñaba la verdad. Y esa reiteración yo recibí del Señor, lo vemos muchas veces en los escritos de Pablo. Tan así que la Santa Cena, ¿cómo inicia? Yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Así que la predicación del apóstol Pablo y los principios que el apóstol Pablo escribió en lo que hoy nosotros conocemos como la Biblia son inspirados por el Señor. Entendemos que Dios estaba hablando a través de él. Entendemos que Dios estaba dictando palabra por palabra lo que él nos quería enseñar. Entonces Pablo les dice, recuerden esas palabras porque esas palabras son fruto del Espíritu Santo. Fruto de esa revelación, de esa iluminación, de esa guía para el Espíritu Santo. Así que les amonesta y les protesta de que se mantengan dentro del margen de esas enseñanzas. De hecho, la palabra doctrina significa eso, margen, límite. Las doctrinas son un límite para nuestras creencias, para nuestro sistema de valores y de fe. Entonces, lo que es sano se va a mantener dentro de ese límite, dentro de la doctrina. Y lo que no es sano, por lo tanto, se saldrá, romperá el límite, ya no dije nada. Será transgresor de esa frontera, de ese límite, de la doctrina. Así que Pablo protesta y amonesta, no se salgan del límite que se les ha venido enseñando por más de 3 años en esta iglesia. Y de hecho, esa primera herejía que nace en la iglesia de Éfeso, lo primero que hizo fue romper el límite. Esa primera herejía que nació en Éfeso después de la muerte de Pablo, se le llegó a conocer como el gnosticismo. No el agnosticismo, no, el gnosticismo. Y el gnosticismo rotundamente negaba que Jesucristo pudiera haber sido humano. Ellos no creían que el mundo del espíritu tan perfecto y tan bueno pudiera convivir al mismo tiempo con el mundo terrenal caído. Ellos decían que eso no podía cohabitar. Por lo tanto, si Jesús, decían ellos, ojo, yo no lo estoy explicando, les estoy explicando qué era esa falsa doctrina. Decían ellos entonces que si Jesús era el Hijo de Dios, en el mundo de los espíritus, no podía adoptar un cuerpo humano. Y eso es una legítima mentira. El Evangelio de Jesucristo y la razón por la cual nosotros somos seguidores de Cristo es porque Él fue humano. Y el apóstol Juan lo dijo muy bien en el capítulo 1 del Evangelio, cuando dijo, ¿cómo fue que dijo? Que el Verbo de Dios habitó entre nosotros, se hizo carne y vivió entre nosotros. Y nosotros, humanos, vimos su gloria. Verso 14 del capítulo 1. Se hizo carne. Entonces, ¿qué es lo que nosotros defendemos como cristianos? Que Jesús, el Hijo de Dios, del mundo de los espíritus, viniendo del trono de la gracia, adoptó un cuerpo humano. Y como adoptó un cuerpo humano, cuando llegó al sacrificio de la cruz, me entendió plenamente lo que yo como humano también vivo. Y como Cristo comprende lo que yo como humano vivo, tengo derecho ahora de seguirlo. Entiendo que Él comprende cada una de mis debilidades humanas y corporales, porque Él también vivió corporalmente, como dice Colosenses capítulo 2, lo que yo como humano vivo. Todas las tentaciones las vivió Cristo en su cuerpo. Todas las luchas las vivió Cristo en su cuerpo. Enfermedades. Él las vivió en su cuerpo. La única diferencia
es que Cristo no pecó. No cayó en la tentación, pero fue tentado. Entonces Él me comprende qué es lo que yo vivo. Y ese hecho de que Él me comprenda siendo el Hijo de Dios, siendo el descendiente del trono de la gracia, es lo que hace que yo le siga. Porque tengo a una persona que me ama y me comprende. En el hecho mismo de que Jesucristo era un ser humano al mismo tiempo que el Hijo de Dios, teológicamente a eso se le llama la unión hipostática de Jesús. Ese mismo hecho de que Jesús fuera Dios y hombre al mismo tiempo, es el mismo hecho que fundamenta nuestra fe en el Evangelio. Así que lo que predicaron los gnósticos era simplemente burdas mentiras. Pero mucha gente cayó en esa falsa doctrina. ¿Y sabe por qué cayeron en esa falsa doctrina? Porque los gnósticos llegaron diciendo, yo sé algo que usted no sabe. Yo tengo algo que usted no sabe, que usted no tiene. Entonces, claro, cuando a uno le empiezan a decir eso, como dice 2 de Timoteo, capítulo 4, me da comezón de oír. ¿Y qué es lo que usted sabe que yo no sé? Y ahí caigo de un solo. Me fui en la broma por la curiosidad. ¿Qué es lo que usted sabe que yo no sé ya? Y el pastor a mí me predicó esto, pero ¿qué más puedo saber? ¿Qué más puedo tener? Ojo esa mentira. Yo sé algo que usted no sabe, tengo algo que usted no tiene. ¿Usted no ha escuchado eso por alguna parte? En cierto canal, en ciertas radios. Hermano, deme $500 y usted tendrá lo que yo tengo. La semana pasada también le abríamos a la doctrina de la prosperidad. Esta semana no es la excepción. Es exactamente la misma mentira, es exactamente la misma artimaña. Yo tengo algo que usted no tiene, bueno, deme algo y yo le doy algo, eso que yo tengo a cambio. Era la misma artimaña de los gnósticos. Y así mucha gente se fue enredada, fueron confundidos, fueron engañados. Y tras de eso, en el siglo XXI, un gnosticismo evolucionado no solo engaña, no solo confunde y ahora también roba. Es la misma artimaña que utiliza la doctrina de la prosperidad de hoy en día. Y no solo esa doctrina, muchísimas más. Así que Pablo advierte acerca de esos lobos rapaces. Antes de que el apóstol Pablo muriera, le encargó, aunque no es parte de este estudio bíblico, pero quiero igual que lo leamos, en 2 Timoteo capítulo 3. Antes de que el apóstol Pablo muriera, le encargó la iglesia de Éfeso a uno de sus discípulos más cercanos, a uno que le llamaba, él es mi hijo. ¿De quién estamos hablando? Evidentemente de Timoteo, de ese joven Timoteo. Eventualmente, antes de que Pablo muriera, le encargó la iglesia a Timoteo y le dijo, Timoteo, ahora usted es el pastor de Éfeso, ve a ver cómo hace. Ojo, Pablo sabiendo ¿cuál iba a ser el problema futuro de la iglesia de Éfeso? Es decir, Pablo le estaba encomendando a Timoteo ir a predicar el evangelio en Éfeso, ir a pastorear la iglesia de Éfeso, ir a contrarrestar las falsas doctrinas en Éfeso. Y de hecho se lo escribe tal cual. 2 Timoteo capítulo 3, versículo 1. También debes saber esto. Estas son las instrucciones del apóstol Pablo a Timoteo para ser un buen pastor en Éfeso. Que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Porque habrá hombres amadores de sí mismos. Ojo las características. Y ve a ver si alguno de estos predicadores modernos
cumplen las características. Que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuosos, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita, porque estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecado, arrastradas por diversas concupiscencias, es decir, por la naturaleza pecaminosa de su corazón. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. ¿Vio la lista? Yo que usted haga un checklist. Y digo, a ver, veamos a este varón. Porque Primera de Corintios, capítulo 14, me dice que haga eso. ¿Se acuerdan de eso? Que juzgue a los profetas y las profecías a la luz de la palabra. ¿Y se acuerdan la palabra? ¿Qué era lo que significaba la palabra juzgar? Diacronía, ¿se acuerdan de eso? Que era llevar a tribunales, juzgar. Bueno, eso es un checklist de un buen juez. Vamos a ver si cumple tal persona estas características. Y si las cumple, no es para seguirlas, ¿verdad? Es para tener cuidado, para que se me enciendan todas las alarmas. Ya 3 características juntas de esas, se me tienen que encender las alarmas. De que ahí no hay palabra de verdad. Que aunque estudien y mucho, nunca llegan al conocimiento de la verdad. ¿Aló? Así que ahí tiene un buen consejo. Haga un checklist y compare lo que usted escucha de otros. Incluido esta misma enseñanza en esta noche. ¿Aló? Amén. Vea el problema tan serio que Pablo estaba viviendo en Éfeso, que Pablo estaba profetizando para Éfeso, que le tiene que hablar con lujo y detalle a Timoteo, ese pastor que iba a asumir la iglesia de Éfeso para enfrentarse a los lobos rapaces. Pablo estaba ahí hablando, ahora sí, con Timoteo, sí estaba hablando como un padre. Estaba hablando como un padre espiritual que le estaba diciendo a su hijo: hey, yo le estoy encomendando una misión, tenga cuidado, cuide el rebaño que Dios le ha encomendado. Y así como Pablo le hablaba a Timoteo como un padre, nosotros también debemos escuchar a nuestro Padre Celestial. Él es el que nos está diciendo a través de la palabra y a través de la oración: tenga cuidado con lo que escucha. Tenga cuidado con lo que le dicen. Tenga cuidado con la gente que anda ahí, porque a la larga no son gentes. Pueden ser lobos rapaces. Y esos lobos rapaces nos pueden alejar de la verdad. Ahora también, así como acudimos al Padre Celestial, también acudamos a los padres espirituales que el Espíritu Santo ha puesto en nuestras vidas. Pero ojo, padres espirituales que permanezcan en la verdad. Porque Timoteo podía escuchar a Pablo, porque Pablo hasta el final de su vida permaneció en la verdad. Tan así que murió por la defensa de la verdad. De hecho, Timoteo, en los años 90 después de Cristo, casi 30 años después de que Pablo había muerto, Timoteo también murió defendiendo la verdad. Nosotros podemos escuchar a nuestros padres espirituales cuando permanecen en la verdad. Pero de hecho, por ejemplo, hay gente, ¿y por qué digo esto? Porque ustedes saben que hay pastores que uno los ve y uno dice: esa gente predicaba sana doctrina. ¿Y ahora qué les pasó?
Y mucha gente cae en la mentira con tal de seguir, por decirlo así, esa relación genética, aunque carezca de verdad. Y ese no es nuestro propósito en la vida. Nuestro propósito en la vida es seguir a la verdad. A la verdad. Un caso típico en la Biblia, el caso de Alejandro. Uno de los discípulos y manos derechas del apóstol Pablo, que trabajó al lado de Timoteo y de Lucas y de Silas, y que posteriormente, de hecho, Pablo hablando con Timoteo le dice, tuve que entregar a Alejandro en manos de Satanás para que aprenda a no blasfemar. Un muchacho que estaba en la luz terminó en las tinieblas. Entonces nosotros podemos seguir a la gente que permanece en la luz, no que se va a las tinieblas. Amén. Consejo número 2, vigile más allá del rebaño y del redil. En los versículos 29 y 30, Pablo utiliza la misma metáfora que en alguna ocasión Jesucristo utilizó respecto a la iglesia, el rebaño de Cristo. Y de hecho, en Juan capítulo 10, que es la ocasión en la que Jesús utiliza esa metáfora, se estaba hablando exactamente de la misma cuestión de fondo. Reconocer quiénes son verdaderamente ovejas del Señor. Porque quien es una oveja del Señor no escucha a un pastor que no sea el suyo. De hecho, con las ovejas esto es un principio real. Los rebaños de ovejas solo siguen la voz de su pastor. Aunque llegue otra persona y la llame, las ovejas no lo van a seguir. Ni siquiera le van a dar pelota, van a seguir comiendo. No lo reconocen. Y aunque escuchen el sonido, simplemente no le prestan atención. Pero cuando llega el pastor y hace el silbido, las llama, como sea, ellas inmediatamente se reúnen y van como rebañito detrás del pastor. Entonces, cuando Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz y me reconocen, en Juan 10, estaba hablando de un principio de los rebaños de las ovejas, que se aplica para nosotros. Si nosotros somos ovejas del Señor, vamos a escuchar su voz. Y Pablo viene y utiliza la misma metáfora. Usted que es oveja, que está dentro del rebaño, escuche la voz del pastor, pero también, ojo, velen. La palabra velar hoy puede ser traducida como vigilar. Vigile que al redil no se metan ovejas. Eso es lo que está diciendo el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo. Vigilen que los lobos rapaces no se metan dentro del rebaño, porque pueden pasar inadvertidas. Claro, cuando las ovejitas nada más están enfocadas en comer, nunca levantan la vista y no ven cuál es la amenaza que tienen al frente. Entonces, el Espíritu Santo lo que estaba diciendo es, esté atento a su voz, ¿de acuerdo? Él es el pastor, pero también levante los ojos de vez en cuando y vigile que no hayan lobos alrededor del redil. ¿Sabe por qué? Porque el gnosticismo, esa herejía que el apóstol Pablo estaba advirtiendo a través de revelación profética, nació dentro del redil. No fue esa herejía, como muchas otras, no nació de alguien externo a la iglesia. No nació de un pagano que vino y predicó dentro del templo. No nació de alguien fuera. Nació de alguien que se hacía llamar discípulo, que se hacía llamar hermano, que se hacía llamar cristiano. Sí, nació dentro de la misma congregación. Claro, y cuando la gente vio a su hermano enseñando esa babosada, confiaron en él y se fueron resbaladiticos en la broma. Pero eso les costó su salvación. Eso les costó una vida eterna. Porque la palabra de Dios advierte bien claro cuáles son las consecuencias
de las mentiras, de seguir las mentiras, de renunciar al evangelio de Cristo por una de esas mentiras. ¿Saben? A nosotros nos pasa exactamente igual. A veces nos concentramos demasiado en qué está pasando dentro de las cuatro paredes del templo y se nos olvida levantar un poquito los ojos para vigilar. ¿Qué está pasando afuera? ¿Cómo andan los lobos rapaces afuera? ¿Alguno ya se metió al redil? ¿Aló? A nosotros nos pasa exactamente igual. El redil, hacemos que el redil sean estas cuatro paredes y no vigilamos si hay alguna de nuestras ovejitas en amenaza de uno de esos lobos rapaces. Y ojo, vean, estos lobos rapaces de verdad se meten como si nada al rebaño. Como si nada. Y así como se meten al rebaño, se meten también a los corazones de las personas. Como si nada. Es muy fácil. De ahí nada más, ojo, no estoy generalizando a todos los medios de comunicación. Pero nada más es simplemente hacer un medio de comunicación, decirle cristiano y predicar cualquier babosada. De hecho, hermanos, yo tengo como principio mío personal no escuchar esos medios, porque si no termino enfermo de estar escuchando tanta babosada. Palabra que no viene de Dios, palabra que contradice las sagradas escrituras, que contradicen nuestras doctrinas fundamentales, que niegan principios básicos del evangelio y son predicadas como si nada, sin miedo, sin temor y sin asco. Vea, por ejemplo, la misma doctrina de la prosperidad. ¿Y por qué hablo tanto de la doctrina de la prosperidad? Porque me da cólera que le roben a los cristianos. Tras de que cuesta hacer el 5, hay gente, lobos rapaces, robando el 5. Tras de que me da cólera, también es una doctrina muy fácil en la que las personas pueden caer. Claro, en un momento de necesidad económica profunda, llega uno de estos mentirosos y dice que tiene millones prometidos para usted, abundancia y riqueza prometido, uno se resbala de un solo. Es muy fácil. Muy, pero muy fácil. El lobo rapaz ni siquiera se tuvo que vestir de oveja. Predicó con el traje puesto de lobo rapaz. Pero aún así tiene a un montón de ovejitas y yéndose directamente al matadero. Cuando es algo profunda, abiertamente contrario a la palabra del Señor. La palabra de Dios, y como lo dije la semana pasada, la palabra de Dios no enseña que nosotros fuimos llamados a ser ricos. Nosotros fuimos llamados a ser salvos, a tener vida eterna, a no fijarnos en las cosas temporales de este mundo. Y Dios no me llamó a mí al cielo a contar billetes. Dios me llamó a mí a contemplar su gloria eterna. Y créalo que esa gloria eterna nada tiene que ver con dinero. ¿Aló? Pero aún así, sabiendo la claridad de la palabra de Dios, ahí hay un montón de ovejitas siguiéndose. Claro, por necesidad económica. Yo los entiendo que en el fondo hay un clamor de que Dios intervenga en la situación, pero buscamos la salida más rápida. Vea qué fácil es y uno los ve a esos lobos sin tener que vestirse de oveja. Predicando el lobo nada más se pone la corbata con los dientotes y les dicen, denme su plata, denme su plata. Ni siquiera se tienen que vestir y es demasiado fácil aún así caer. Entonces imagínense ahora otros lobos rapaces que sean más sutiles. Si ese es evidente, aún así la gente cae. ¿Y las falsas doctrinas sutiles? Esos sí son un peligro. Que cuesta más diferenciarlo, eso es un peligro. Así que Dios nos está llamando
a que subamos los ojos de vez en cuando. De hecho, esa palabra, vigilar, velar, fueron las mismas palabras que Jesús utilizó con sus discípulos del círculo más cercano en el Getsemaní. Vigilen, velen. Que nuestro enemigo, el adversario, anda cerca. Y son las mismas palabras que utiliza el apóstol Pedro en Primera de Pedro, capítulo 5, cuando les dicen, hey, velen, vigilen, que vuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Levantemos los ojos como ovejitas de vez en cuando y veamos. Hay lobos, hay leones. ¿No hay? Ok, sigo comiendo. Pero yo tengo que estar atento a que un lobo o un león no me coma. Y por supuesto, como ovejita, estar atento a la voz de mi pastor. Que otra voz no me engañe, que otra voz no me llame y yo acceda a esa voz, que no es la de mi pastor. Y él lo dijo bien claro, yo soy el buen pastor. Él es Jesús, nuestro buen pastor. Y número 3, encomiéndese a la palabra de Dios. En el versículo 32, el apóstol Pablo da el último consejo y les dice, vean, ya yo voy a partir. La amenaza está cerca, por lo tanto, los encomiendo a la palabra de Dios. ¿Qué significaba eso? Que frente a la amenaza que iba a venir, que inminentemente iba a venir, la única salida que tenían ellos, ya que no tenían a su maestro cerca, era acudir a la palabra de Dios. De hecho, en el seminario teológico antes existía una materia que se llamaba falsas doctrinas. Y el pastor Eric Lennox se opuso a que existiera esa materia. Porque él decía, y a mí yo comparto esas palabras, una persona que conoce la palabra de verdad sabrá identificar las falsas doctrinas. Y eso es cierto. Una persona que conoce la palabra de Dios sabrá identificar lo que es mentira. Así que, ¿cuál es el consejo de fondo? Estudiemos la palabra de Dios. Estudiemos la palabra de Dios porque va a ser ella la que nos diga, ojo, 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 nos encienda las alarmas cuando escuchemos algo que es mentira. Porque la misma palabra de Dios es clara, es viva y es eficaz. Y como tiene vida propia, no va a permitir que nosotros, hijos de Dios, seamos engañados. Pero para eso debemos acudir a la palabra. Debemos hacer que la palabra y mi espíritu lleguen a ser uno solo. Que la palabra de Dios esté escrita en letra, en tinta, en sello de tinta, en lo más profundo de mi corazón, como dice Primera de Corintios capítulo 1. Que esté sellada en mi corazón. Sellada con tinta en mi corazón, que la palabra y yo lleguemos a ser uno, que mi corazón responda únicamente a la palabra y no a otra cosa, a la palabra. Por eso el apóstol Pablo encomendó a la iglesia de Éfeso a la palabra, porque la palabra aquí entonces va a constituir una especie de manual, que cuando no está el profe, yo sé cómo hacer las cosas por medio del manual. Cuando el apóstol Pablo ya iba a desaparecer, la iglesia iba a quedar sin su guía natural. Pero el Espíritu Santo, así como lo dijo Jesús, la iglesia no iba a quedar sola. El Espíritu Santo no iba a permitir que la iglesia quedara sola. Frente a esa amenaza, iba a existir un manual que nos guiara hacia toda verdad. De hecho, cuando Pablo le escribe a Timoteo, devolvámonos a 2 de Timoteo, por favor. Capítulo 2. A quien iba a ser el pastor de la iglesia de Éfeso. Pablo le reitera este principio en el versículo 1 y 2.
Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Y saltamos al 15 que dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Y ojo esa palabra, esa oración, que usa bien la palabra de verdad. Yo que usted subrayo esa frase, que usa bien la palabra de verdad. De hecho, si nosotros le damos vuelta a esa instrucción del apóstol Pablo, todo nace de ahí. Si Timoteo usaba bien la palabra de Dios, iba a ser diligente, iba a ser aprobado, nunca tendría de qué avergonzarse. Todo nace de ahí. Usar bien la palabra de verdad. De hecho, de esa frase aprendemos dos cosas. Que hay palabra de bien, que hay palabra de verdad, pero también hay palabra de mentira. Y que también hay un buen uso de la palabra de verdad y hay un mal uso de la palabra de verdad. Yo tengo que buscar la palabra de verdad y además usarla bien. Esa es la esencia de todo. Cuando Pablo le dijo a la iglesia de Éfeso, los encomiendo a la palabra de Dios, les estaba diciendo, usen bien la palabra de verdad para que ustedes mismos aprendan a discernir qué es mentira y qué es verdad. De hecho, el apóstol Juan, siendo luego colaborador junto a Timoteo en la iglesia de Éfeso, le escribe a la iglesia diciéndole, en primera de Juan capítulo 2, que es el Espíritu Santo quien nos enseña la palabra de verdad. Si aparece alguna duda en nuestra vida respecto de algo que estamos escuchando y no nos cuadra, tenemos dos caminos: acudir a la palabra de verdad y acudir al Espíritu Santo que inspiró y que enseña la palabra de verdad. Esa es una garantía para nunca caer en falsas doctrinas. Acuda a la palabra, acuda al Espíritu de Dios. Amén. Padre, te damos muchas gracias porque tu palabra es sumamente clara cuando nos instruyes y nos guías. No hay palabra ni consejo más claro, más directo y más eficaz para nuestra vida que lo que está escrito en la palabra de Dios. Gracias, Señor Jesús, porque incluso nos advertiste proféticamente acerca de las falsas doctrinas y al mismo tiempo nos diste las herramientas y las habilidades para nunca caer en ellas. Señor, te pedimos que nos protejas, que protejas nuestros oídos de toda falsa palabra que no provenga de ti. Que nuestro corazón nunca sea engañado con falsas doctrinas que abundan y sobreabundan en el siglo y en la iglesia moderna. Señor, te pedimos que nos protejas, que tu Santo Espíritu siempre, siempre, siempre nos guíe y los ilumine en cada decisión, en cada enseñanza y en cada lectura de tu palabra. Señor, te amamos y te glorificamos porque has sido bueno con nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.